Buen día, vamos a dar comienzo a la clase 4 de Introducción al Análisis de Datos Biológicos con R. En esta oportunidad sí vamos a continuar con la estadística descriptiva, vamos a ver qué son las frecuencias y cómo calcularlas, y vamos a surfear un poco más en los gráficos y opciones de gráficos que tenemos en R. Si bien ya vimos algunos ejemplos, hoy nos vamos a tener un poco más en las posibilidades que tenemos para expresar nuestros datos de manera gráfica. La frecuencia y la distribución de frecuencias son la base de la inferencia estadística. Si una frecuencia representa la cantidad de veces que se repite un valor en nuestra muestra, en nuestra base de datos, y nos permite de cierta forma organizar la información para poder describir los datos en un orden lógico o secuencial de aproximación que nosotros vamos evaluando y viendo cómo se comportan nuestros datos. La frecuencia sería lo primero que calcularíamos antes de las medidas de dispersión y posición. Vamos a, en esta clase, retomar el ejemplo anterior, ¿sí? Del ejercicio 3 de la clase 3, ¿sí? En el que nosotros hipotéticamente estamos trabajando con la evaluación del estado de conservación de Chironectes minimus, ¿sí? Que es la cuica de agua, que es una especie endémica de Misiones, y que nosotros sabíamos, ¿sí? Hipotéticamente, pensemos esto todo como algo ficticio, que el peso de los individuos varía de acuerdo al hábitat donde se encuentra la población que estamos estudiando. Entonces dijimos, bueno, ¿será que esto se cumple también en las poblaciones de nuestra provincia? Bueno, vamos a verlo. Fuimos a un área natural protegida, a un cultivo en donde tenemos poblaciones asentadas de esta especie y registramos la fecha, el uso del suelo, el peso, el largo corporal de los individuos y el sexo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos saber ahora? Bueno, queremos conocer las frecuencias de nuestros datos. Queremos conocer la frecuencia absoluta, que es el número de veces, un número entero de veces que se repite un determinado valor, un determinado nivel de una variable. La frecuencia relativa, que es la proporción, ¿sí? De ese nivel, de ese dato, que representa, ¿sí? La frecuencia, perdón, de ese dato, de ese nivel, en el total de nuestros datos, y las frecuencias acumuladas, que pueden ser absolutas acumuladas, es decir, las frecuencias del número entero de veces que se repite un valor, o las frecuencias relativas acumuladas, que es la suma, ¿sí? Sucesiva de las frecuencias relativas de esos valores, ¿sí? Y que se calculan de menor a mayor, ¿sí? Se ordenan los datos para calcular las frecuencias acumuladas. Entonces, para poder calcular las frecuencias absolutas, el paquete stat de R trae el comando table, ¿sí? Que nos va a calcular cuántas veces se repite cada nivel de la variable. En este caso, vamos a trabajar con variables cualitativas. El uso del suelo es una variable cualitativa, ¿sí? Que tiene dos niveles, cultivo y reserva. Entonces le pedimos que nos calculen, ¿sí? Esa frecuencia y que lo guarde en este objeto que le llamamos f.abs, sería frecuencia absoluta. Entonces cuando llamamos ese objeto, lo que nos va a salir, ¿sí? En nuestra consola es un renglón en donde están los niveles de la variable, uso del suelo cultivo, uso del suelo reserva, y en el segundo renglón las frecuencias absolutas de cada uno de estos niveles, 19 y 20. Si quisiéramos saber la frecuencia relativa de estos niveles, podríamos calcular esa proporción, ¿sí? Directamente desde este dato, porque sabemos que 19 son de 39 y 20 son de 39. Pero lo podemos hacer con un comando que se llama prop.table, que lo que hace es darme la proporción de esas frecuencias. Entonces vemos que la salida es los niveles de la variable y las frecuencias relativas de cada uno de esos niveles. 0.48, 0.51. Esa frecuencia la podemos expresar en porcentajes. ¿Y cómo la expresamos en porcentajes? Simplemente multiplicando ese comando por 100. Entonces lo que vemos es que cultivo se repite el 48.71% de las veces y reserva se repite el 51.28% de las veces. Dependiendo cómo sea la estructura de nuestra tabla, vamos a poder inferir alguna otra cosa más a partir de este resultado. En este caso, como nuestra tabla tiene en cada fila un individuo único que no se repite, que es independiente,
podemos decir que, por ejemplo, el 48% de los individuos testeados se encontraban en cultivo y el 51% en reserva. Esa conclusión, esa inferencia, solo la podemos hacer porque nuestra tabla está organizada de esa forma, en este caso. Si no, lo único que podemos ver es que, bueno, fuimos 48% de las veces a cultivo y 51% de las veces a la reserva. Podemos calcularlo también para los años, que es otra variable cualitativa que tenemos en nuestra base de datos, y para el sexo, que es otra variable cualitativa que tenemos en nuestra base de datos. Los comandos son los mismos y ven que la salida sigue la misma lógica. Podemos expresarlo en una tabla. Esta tablita yo la hice a mano, ¿sí? La podemos expresar en esta tabla, porque quizás nos sirve para ordenar todos esos valores, ¿sí? Y tenerlo como una ayuda a memoria para la hora de escribir los resultados, ya sea en un informe, en una publicación, en nuestra tesis, en una presentación a un congreso, ¿sí? Podríamos agregarle las frecuencias acumuladas, absolutas y relativas también, o simplemente agregarle un total de datos acá abajo, ¿sí? Esto es a gusto de cada uno y lo que necesita expresar para organizar esta información. Podemos calcular también las frecuencias de variables cuantitativas. ¿Qué es lo que nos sucede muy a menudo? Es que nuestros valores no se repiten, nuestros valores cuantitativos, porque son en general medidas independientes. En este caso, nuestra base de datos está, la variable peso está expresada en números enteros, es el peso en gramos en números enteros, pero en general nosotros no tenemos esta variable tan linda, ordenadita, como para calcular cuántas veces se repite un número, y en general no se repiten los números en este tipo de variables, ¿sí? Acá en este caso la tabla está hecha, la base de datos está hecha de manera tal que haya valores repetidos para poder mostrar estas tendencias y cómo también se puede aplicar estos comandos a variables que son cuantitativas, en este caso cuantitativas discretas. Entonces vemos, por ejemplo, que hay un valor que se repite 6 veces, que es 586, y que en general el resto de los valores no se repite, aparece una sola vez en nuestra base de datos o se repite muy pocas veces. La misma lógica que lo anterior, la salida del comando nos va a mostrar en el primer renglón los niveles de la variable y en el segundo renglón las frecuencias absolutas en este caso, y en este caso las frecuencias relativas expresadas en proporción. Existe también una librería, que es esta librería que está acá, que las siglas corresponden a Frequency Distribution Table, Histograms and Polygons, que nos permite, ¿sí?, calcular ya en una tabla, que es lo que están viendo ustedes acá en la salida del script, estos valores, sin tener que calcularlos manualmente uno por uno. ¿Cuál es la particularidad? Es que tenemos que establecer clases y límites de las clases. Entonces, vamos a leer el script, ¿sí? Le estamos diciendo que vaya a nuestra base de datos, a la columna de la variable peso, que el límite, que las clases van a empezar con el valor 460, porque sabemos que es el número mínimo de peso en gramos que toma nuestra variable en nuestra población de estudio, que terminen esas clases en el número 715, que es el valor máximo de peso en gramos que registramos, y que la amplitud de las clases sea de 15, en este caso 15 gramos. Esto lo podemos setear nosotros de acuerdo a si queremos que sea más o menos preciso o más o menos explícito las clases, o simplemente yo le puse 15 porque me parecía como un límite bastante apropiado para describir los datos. Lo vamos a guardar en un objeto que se llama tabla, en este caso le podemos poner el nombre que nosotros querramos. Entonces, cuando yo llamo al objeto que creé con este comando, este comandito de acá lo que dice es que haga una tabla de distribución de frecuencias, Frequency Distribution Table. Y nos va a salir esto en la consola, ¿sí? Vamos a tener en la primera columna las clases con sus límites, vean que empiezan en 460 y que terminan en 715. Y que las clases van de 15 en 15. 460, 475, 475, 490. En la segunda columna vamos a tener las frecuencias absolutas de cada una de estas clases.
En la tercera vamos a tener las frecuencias relativas, están redondeadas por la cantidad de decimales que contempla la tabla. Vamos a tener después las frecuencias relativas expresadas en porcentajes. Ven que la variación que se lee es simplemente por una cuestión de redondeo. Vamos a tener las frecuencias absolutas acumuladas, desde 1 a 39, que es el total de nuestros datos, y las frecuencias relativas expresadas en porcentajes acumuladas, de 256, que es la menor frecuencia que observamos, al 100%. Esto también lo podemos expresar en gráficos, ¿sí? Entonces, con el comando plot del paquete base de R vamos a graficar un histograma de las frecuencias absolutas. ¿Cómo? Bueno, le vamos a decir que basándose en el objeto tabla, ¿sí? Que es el objeto, es este nuestro objeto tabla, esta es la información que va a usar el gráfico, le vamos a pedir que nos grafique, ¿sí? Con type igual un histograma de frecuencia, ¿sí? Le vamos a decir que nos ponga un título, en este caso frecuencia absoluta del peso en gramos de cuicas de agua para emisiones. Y esta es la salida que nos va a dar el R, ¿sí? ¿Por qué es importante ponerle un título? El gráfico tiene que ser independiente del texto. Yo tengo que poder ver un gráfico y poder entenderlo. Poder entender a qué se refiere y qué es lo que me está mostrando. Entonces siempre tiene que tener los nombres de los ejes y un título. En este caso yo veo que mi gráfico representa un histograma de frecuencia absoluta del peso en gramos de las cuicas de agua que estudié en misiones. Y que en el eje X tengo los límites y las clases, ¿sí? De peso, y en el eje Y tengo la frecuencia absoluta. Bien, también podemos hacer este gráfico, ¿sí? Pero como un polígono, ¿sí? Como el polígono de las frecuencias. Vamos a ver, ¿sí? Que en type, en este comando plot, le vamos a cambiar, vamos a pedirle ahora que con este comando de fp me grafique el polígono de la frecuencia. El gráfico por defecto nos va a dar un polígono, ¿sí? En escalas de grises que cuesta diferenciarlo, cuesta poder identificarlos muy clarito. Entonces conviene ponerle otro color. Volvemos a pedirle, ¿sí? Que nos incluya un título en nuestro gráfico para poder identificar a qué hace referencia este gráfico. Y vemos las mismas variables en los ejes que habíamos determinado para el histograma, pero esta vez el gráfico es un gráfico de polígono. Podemos ver también la frecuencia acumulada en un histograma. Vemos cómo la frecuencia va del valor menos frecuente y se van empezando a sumar y a acumular esa frecuencia hasta llegar al total de los datos, ¿sí? ¿Y cómo lo especificamos? Bueno, en type le vamos a pedir que haga un cumulative frequency histogram. Si quisiéramos el polígono de frecuencias acumuladas, le cambiamos la H por la P. Y tenemos nuestro polígono acá de frecuencias acumuladas, en este caso, del peso en gramos para las zarigüeyas que estamos estudiando, ¿sí? ¿Y cómo sabemos cómo setear estos colores? Bien. Hay un PDF en la web, que acá se los muestro. Vamos a adjuntar, ¿sí? Que tiene todos los colores y las gamas de colores que podemos utilizar en R con sus respectivos números de código, en este caso, ¿sí? O con su respectivo nombre. Nombre y los códigos que podemos programar, ¿sí? Esto es una ayuda increíble, así como les recomendé en la clase 0 que tengan los atajos útiles pegados al lado de la computadora. Esto también es muy útil y les recomiendo que lo tengan porque a la hora de programar los gráficos viene muy bien tener esto. Sobre todo porque uno ya puede ver las diferencias. Acá, por ejemplo, yo ya puedo ver las diferencias entre las distintas gamas de grises, o de grises claros, de grises oscuros. Voy a achicar un toquecito. Las distintas gamas de rosados, de magentas, de amarillos, de verdes, de azules, de celestes. Entonces ya me puedo ir dando una idea de qué color usar para que contraste bien en lo que quiero graficar. Vamos a volver a la presentación. Bien, hasta acá entonces llegamos a lo que es
cálculos de frecuencias y gráficos de frecuencias, ¿sí? Esto nos sirve muchísimo, como les decía anteriormente, para comenzar a entender cómo se comportan nuestros datos, cómo se distribuyen nuestros datos y poder, en el caso de que solo queramos hacer estadística descriptiva, ya vamos a tener más o menos una idea de qué es lo que nos van a dar el resto de los estadísticos de oposición y de dispersión, y si quisiéramos, además de la estadística descriptiva, hacer una estadística más compleja, algún modelo, alguna regresión, ya también me va a dar una idea de qué es lo que voy a poder hacer, o qué distribución voy a poder usar, o cómo, o qué análisis usar, ¿sí? Para mis datos. Que básicamente la idea de todos estos cálculos, de todos estos estadísticos es esa, conocer los datos para poder aplicar mejor la estadística más avanzada, ¿sí? Para poder sacarle la mayor cantidad de jugo a esos datos, si yo los puedo conocer. Bien, así como vemos estos gráficos, ¿sí? Y vemos que nos permiten visualizar, en este caso veníamos viendo las frecuencias, es una herramienta, la herramienta del gráfico es muy importante para que no solamente nosotros conocer nuestros datos, sino también para que alguien que no fue a campo, que no conoce la realidad del dato, que no conoce la realidad de esa población, que no conoce lo que estamos haciendo, comprenda o se acerque a entender mejor qué es lo que estamos buscando. Para mí es una de las herramientas imprescindibles en cualquier trabajo. Cuando nosotros instalamos el R, el paquete de base que nos viene es el paquete stat, ¿sí? Lo nombramos un montón de veces porque el resto de los paquetes que existen se basan en esto. Entonces muchos comandos tienen relación o una forma similar de escribirse, de programarse. Muchas personas les gusta simplemente graficar con el paquete stats porque son comandos más sencillos, son gráficos más sencillos. A mí particularmente no me gustan, me parece que con la aparición de ggplot yo prefiero programar los gráficos en ggplot, son un poquito más complejos las formas de programar, pero los gráficos son mucho más dinámicos, son más visuales, tienen más opciones para graficar y mostrar las relaciones entre los datos, pero bueno, esto es lo básico, es lo que deberíamos saber programar todos, y eso es lo que deberíamos, si no podemos programar en ggplot porque no nos gusta, porque no nos sale, porque nos parece muy complejo, o porque no es necesario, bueno, tenemos esta posibilidad, ¿sí? Con el paquete stat podemos graficar todas estas cosas que están acá detalladas. Histogramas, que lo venimos viendo ya hace varias clases, gráficos de densidad, que también lo venimos viendo, gráficos de líneas, de caja, de barra, de torta, box. Histograma, sencillito, si nosotros no calculamos la frecuencia antes, podemos graficar igual la frecuencia absoluta, ¿sí? De nuestros datos con el comando ist, ¿sí? En el que le vamos a decir que vaya a la base de datos, a la columna de la variable que queremos, que lo grafique como un histograma y que le ponga un titulito para que podamos entender a qué hace referencia a lo que estamos viendo en el gráfico. Entonces lo que nos va a salir es esto, un histograma de frecuencias, ¿sí? Para la variable de peso. Podemos ponerle color, ¿sí? Como lo seteamos, col igual red, en este caso porque es rojo. Podemos setearle también el color, ¿sí? De los bordes. Si nosotros no le seteamos el color de los bordes, veríamos como un continuo de color acá, y solamente las marcas serían los quiebres de cada una de las barritas del histograma. Le puedo pedir que me ponga un título, unos ejes X e Y, ¿sí? Ven frecuencia, peso en gramos. Siempre que vayamos a graficar una variable tenemos que poner la escala en la que está esa variable. Recuerden, el gráfico tiene que ser independiente de lo que esté escrito en el texto. Bien, también podemos graficar, ¿sí? La función de densidad de nuestra variable, también esto lo vimos en alguna clase anterior, ¿sí? Entonces para eso vamos a tener que calcular primero esa función de densidad con el comando density, y lo vamos a guardar en un objeto, en este caso yo le puse
de nombre el objeto densidad, y le vamos a pedir al R que plotee, que grafique ese objeto, ¿sí? Y que ponga al gráfico un determinado título, en este caso función de densidad del peso en gramos de cuicas de agua para emisiones, que en el eje X ponga la variable que estamos graficando, en este caso peso en gramos, y en el eje Y el título de densidad. Y esto es lo que vemos, ¿sí? También podemos graficar la línea, acá es un gráfico súper sencillo, vean que si yo no le especifico nada más, los nombres de los ejes son por defecto, ¿sí? ¿Cómo especifico que quiero un gráfico de línea? Con el comando type. Type igual, en este caso R de line. Y bueno, para que vean que no soy monocromática, le puse color azul, ¿sí? Entonces tenemos nuestro grafiquito. Si yo, por ejemplo, viera esto, no estaría entendiendo mucho qué es, ¿sí? O a qué se refiere. Sí, dice datos peso en el eje Y, este index acá, que puede ser lo que uno quiere interpretar. Entonces, ¿por qué lo dejé así, en tan pelado? Para que vayamos viendo lo importante que es que nosotros podamos poner la mayor cantidad de información posible en nuestro gráfico, ¿sí? Me pasé. Este gráfico, gráfico de caja y bigotes, para mí es el mejor gráfico para describir los datos de una variable y para hacer esa descripción visual, ¿sí? Para que nosotros podamos ver eso. ¿Por qué? Porque grafica, ¿sí?, medidas de posición RAM. Entonces, acá hay un comando, el comando cambia, ya no es plot solo, es boxplot, ¿sí? Por esto le vamos a decir que era un gráfico de caja. Del peso, de la variable peso, que está en la base de datos, con el título, boxplot, el peso en gramos de cuicas de agua para emisiones, en el eje Y, porque es en el eje Y donde me va a graficar la variable que yo estoy queriendo expresar, peso en gramos, y con este comando de acá, outline, lo que le pido es que me grafique los bigotes. Si yo acá no especifico outline igual true, no me lo va a graficar. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá así como está? Puedo ver qué tan variables son mis datos, qué tan dispersos son mis datos, porque tengo graficado los bigotes que me muestran los valores extremos que toma, y puedo ver las medidas de tendencia central de mis datos, ¿sí? También le puedo cambiar el color si quisiera. Si yo no especifico qué tipo de gráfico quiero, en este caso para una variable cualitativa, me va a generar un gráfico de barra con las frecuencias de aparición de los niveles de esa variable. En este caso estamos graficando el sexo, ¿sí? Hembras, machos de las cuicas de agua para emisiones. Gráfico de barra del sexo de cuicas de agua para emisiones, ¿sí? Le seteo que en el eje X me ponga como nombre, como título del sexo, entonces cuando yo veo H y M entiendo que hago referencia a hembras y machos, y en el eje Y, ¿sí?, el título frecuencias. Cuando yo veo esto, entiendo que es la frecuencia en la que aparecen estos niveles de la variable en mis datos. Para nuestra base de datos, que tiene una estructura particular donde una fila es un individuo único y repetible, este gráfico lo que podríamos decir es también entenderlo como el n, ¿sí?, de cuicas por sexo. Bien, también puedo hacer gráficos de barra de variables cuantitativas. ¿Sí? Si yo voy a usar el mismo comando, barplot, le voy a definir la altura de las barras. En este caso, quiero que las barras tengan la altura de la variable datos peso. Con este comando, para todos los gráficos que venimos viendo hasta ahora de barras o histogramas, con este comando con width, lo que hacemos es setear el ancho de cada una de las barritas. Le digo que me separe las barras, y por eso vemos las linitas blancas en el medio, con space igual true. Le seteo otro color, en este caso verde, y un título. Ahora, ¿qué me dice este gráfico así? Y nada. Porque no tengo otra variable, no tengo nada para contrastar, no sé qué son estas barras más que los valores, ¿sí? Pero la altura de las barras no me está diciendo nada. Pero puedo graficar las frecuencias. ¿Cómo hago? El mismo comando le digo con table, que me calcule las frecuencias absolutas de los pesos, ¿sí?, de las zarigüeyas. Los mismos, vean que el resto de los comandos dejé exactamente lo mismo para que el gráfico
porque quiero que así esté seteado el gráfico, y me va a generar esta salida, ¿sí? Entonces, ahora sí puedo interpretar qué significa cada una de estas barras, ¿sí? La altura de cada una de estas barras me va a mostrar la frecuencia en la que aparece este dato, ¿sí? Este dato del peso. Entonces, también tenemos que ser cuidadosos a la hora de programar nuestros gráficos porque tenemos que tener muy en claro qué es lo que queremos mostrar con el gráfico, ¿sí? Seguimos entonces. Vamos a hacer un gráfico de torta. Para hacer un gráfico de torta hay que programar un poquito más porque lo que nos va a mostrar el gráfico de torta son las frecuencias o los porcentajes o las proporciones de nuestra variable que queremos graficar. Entonces vamos a calcular con este comando de acá. Vamos a empezar, ¿sí? Que nos calcule las frecuencias absolutas del sexo, las frecuencias relativas, que lo multiplique por 100, ¿sí? Son dos niveles lo que tiene mi variable, o sea que el gráfico de torta va a estar en su momento dividido en dos, ¿sí? Que lo guarde como numérico en este objeto que es porcentajes. Cuando yo llamo porcentaje, lo que voy a ver es esto, 46.15, 53.85. Por como yo sé, ¿sí? De antemano, de toda la exploración de datos que hicimos antes, que tengo menor representatividad de hembras, menor porcentaje de hembras, voy a hacer las etiquetas en orden, ¿sí? El primer nombre que va a corresponder al primer valor es hembra, el segundo nombre que corresponde al segundo valor es macho. Genero el objeto de etiquetas, cuando llamo el objeto de etiquetas veo que efectivamente me lo generó bien y que tiene hembras y machos. Con el comando py, ¿sí? Vamos a hacer el gráfico de torta. Entonces vamos a poner los dos objetos que creamos, los porcentajes, que es lo que nos va a hacer es dividir la torta, y las etiquetas que creamos, ¿sí? Para que nos ponga el nombre en donde corresponde de cada pedacito de torta. Le vamos a poner un título, proporción de sexo de las cuicas de agua en Misiones, y este es nuestro grafiquito que vamos a hacer, ¿sí? Si quisiéramos además en la etiqueta agregarle el porcentaje para que sea mucho más explícito el gráfico, que yo pueda entender un poco más cuál es la relación, entonces lo que voy a hacer es, al objeto de etiquetas que yo había creado, le voy a pegar también los porcentajes, ¿sí? Entonces voy a usar el comando, ¿sí? Este comando para poder pegarlos juntos. Lo voy a guardar en el objeto etiqueta, o sea, voy a sobreescribir este objeto. Y también le voy a agregar, además, a este objeto nuevo que creé, que tiene los porcentajes y los nombres, le voy a agregar el símbolo de porcentaje separado por un espacio, ¿sí? Entonces, cuando yo grafico con el comando py, voy a graficar este de etiquetas, no solamente tiene los nombres, sino que además ahora tiene los nombres, los porcentajes y el símbolo de porcentaje. Y va a salir este gráfico de acá. Entonces ahora es mucho más claro la relación, ¿sí? Si bien en este, por ejemplo, nosotros podíamos inferir que hay mayor proporción de machos que hembras, pero no es muy claro qué tan amplia es esa diferencia, cuál es esa relación. Bueno, en este ahora sí, ¿sí? Queda mucho más explícito y queda mucho más completo nuestro gráfico. Seguro a esta altura ya están así y quieren cortar, pueden cortar, pausar el video, tomarse un mate, comerse un pedazo de pizza o tomarse una birra, ¿sí? Vamos a pasar ahora a otras formas de graficar con otro paquete. Existe, para alegría de muchas personas, un paquete que se llama Tidyverse. El Tidyverse es una librería que nuclea numerosos paquetes, ¿sí? Estos son los principales y los que tiene hasta el momento, que nos permiten importar, manipular, modelar, graficar nuestros datos, ¿sí? Y que todos estos paquetes tienen estructuras y funciones similares, o sea, tienen una forma de programarse similar, comparten muchos de los comandos o comparten mucho de la lógica de la programación para determinadas acciones, ¿sí? Uno que usamos muy comúnmente es este de acá, es el reader para importar los datos. Y hoy vamos a ver este, ggplot, para graficar, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del ggplot? Bueno,
se va a basar en datos, ¿sí? Que es nuestra base de datos, nuestra tabla, tiene una parte, un comando que es exclusivo para esto. La estética o AES sí que es el comando que nos va a permitir programar los elementos que queremos graficar, ¿sí? Y que los vamos a programar de manera que estén asociados. Las geometrías o capas sí que definen el tipo de gráfico que nosotros queremos hacer, si son histogramas, si son barras, si son líneas, si son puntos, si son transformaciones estadísticas. Y tenemos también un comando, que es el comando de facetas, que permite dividir un determinado gráfico en dos o más partes siguiendo las mismas escalas. O sea que nosotros podemos graficar distintas variables, podemos graficar una variable en el eje Y, una variable en el eje X, y ese gráfico particionarlo en una variable, por ejemplo, categórica, como uso del suelo, sexo, año, y esas particiones van a mantener la escala. Entonces nos permite que el gráfico sea visualmente comparativo, que siga una lógica que nos permita comparar sin necesidad de ponernos a leer lo que dice el texto. Esto que ven acá es un print, ¿sí? De pantalla. Si nosotros vamos al link que nos va a abrir acá, de una guía rápida de ggplot. ¿Ven? Tenemos la parte básica de cómo se estructura un gráfico en ggplot, para variables continuas, para variables discretas, los gráficos que podemos usar para cada una de estas variables. Si tenemos una sola, ¿sí? Podemos también tener gráficas más descriptivas. Podemos usar dos variables, podemos usar distribuciones, podemos usar variables discretas y continuas, ¿sí? Podemos visualizar los errores que tienen nuestras variables. Podemos usar dos variables discretas, podemos hacer mapas, podemos graficar más de dos variables, ¿sí? Podemos modificar las escalas, los colores, la orientación de nuestro gráfico, podemos facetarlo, podemos particionarlo, de lo que le decía, podemos cambiar las etiquetas, el título, las etiquetas de los ejes, podemos ajustar las posiciones, en este caso, por ejemplo, para las barras, lo vamos a ver un poquito más adelante, podemos poner escalas de colores, sí podemos cambiar las formas, los tamaños, podemos usar temas de fondo particulares, seteados, que algunos vienen ya por defecto programados, pero podemos programar en nuestro propio para seguir una lógica de estética del gráfico en general y usar ese tema para todos nuestros gráficos. ¿Sí? Podemos graficar coordenadas, podemos especificarle las leyendas. Lleva mucho más tiempo quizás de adaptación a este tipo de programación, porque es una programación un poco más compleja, hay que programar más, hay que especificar más cosas, si quisiéramos, ¿sí? Hay personas que no les gusta porque están muy acostumbrados a plotear y a graficar con el paquete base de R, entonces el salto a una programación un poco más compleja no lo han podido dar. La verdad es que yo aprendí a programar gráficos en R con ggplot y me cuesta mucho más volver al R base porque ya me gusta la estética del ggplot. Van a pelear un montón, se van a enojar un montón, no es fácil acostumbrarse a esto, no es fácil adaptarse a esto, pero para mí son gráficos visualmente más lindos y más completos. Volvemos a nuestra presentación, ven que este print era de la primera página del PDF, acá les dejé el link para que puedan descargarlo, también se los podemos mandar, adjuntar a todo el material que le estamos dejando disponible. ¿Qué podemos hacer con ggplot? Ya vieron que podemos hacer un montón de cosas. Acá vamos a ver algunos ejemplos de algunos de los gráficos que podemos hacer, que por ahí son los gráficos que más vamos a trabajar, ¿sí? En nuestros respectivos trabajos, en nuestras respectivas investigaciones, informes, tesis, trabajos, publicaciones, etc. Este mood del ratoncito lo van a tener siempre que empiecen a programar con ggplot, hasta que le empiecen a agarrar la mano y el gusto, y van a ver que después se hace todo un poquito más fácil. La ventaja, hay muchos blogs de ayuda, hay muchos blogs de consultas y de ejemplos y de formas y
tips para programar en la web disponible, gratis, a los que pueden acceder. Es una comunidad muy grande la de R, como ya venimos diciendo bastante seguido en las clases, y todo lo que sea programación con ggplot no escapa de eso, así que respiren, no es nada del otro mundo, no es el fin de nada, solamente hay que tener paciencia. Vamos a ver el famoso histograma que venimos trabajando un montón, ¿sí? Hasta ahora, que también lo podemos programar en ggplot. Vamos a ver distintas formas de programar cosas muy similares, ¿sí? Vamos paso por paso. El primer comando que siempre tenemos que tenerlo presente es el comando ggplot, al que le vamos a decir que queremos que nos basemos en los datos que están en esta base de datos, ¿sí? Y vamos a especificarle qué es lo que queremos graficar. En este caso vamos a especificar un solo eje, que es el eje X, quiero que me grafiques el peso, ¿sí? Este peso, esta variable peso, está contemplada en esta base de datos. Y quiero que a esa información la grafiques como un histograma, ¿sí? Eso es lo que le estamos diciendo a LAR. Entonces, con el comando geom-histogram, lo que vamos a decirle es que lo grafique como histograma. Si nosotros no especificamos nada acá adentro, nos va a graficar igual. ¿Qué es lo que estoy especificando acá particularmente? El tamaño de las barritas, ¿sí? Que puedo especificarlo, puedo no especificarlo, eso queda a gusto y criterio de cada uno de acuerdo a la estética que le quiera dar al grafo. Yo le voy a pedir, ¿sí? Con este comando, scale-x-continuous, que le ponga un título, peso en gramos, al eje X, al eje Y lo mismo, que le ponga el título frecuencia, ¿sí? Y con este comando, que es común a todos los gráficos de ggplot, estos también son comunes a todos, le voy a pedir que le ponga un título a mi gráfico, ¿sí? Histograma del peso en gramos de cuicas de agua en emisión. Bien, entonces, la salida que vamos a tener es esta. Vemos que tiene un título, dice histograma del peso en gramos de cuicas de agua en emisiones. Podríamos haberle puesto frecuencia absoluta del peso en gramos de cuicas en emisiones. ¿Sí? Cualquiera de los dos está bien. Vamos a ver en el eje Y las frecuencias en números enteros, son las frecuencias absolutas de 0 a 6. Y en el eje X los valores que podría tomar nuestra variable peso. Muy bonito. Si yo comparo este con el histograma, podría haber hecho la comparación acá, disculpen que voy a apelar a su imaginación, con el histograma hecho con el paquete base de R, y la verdad es que a mí me resulta mucho más bello visualmente este, sobre todo porque si quisiera también le puedo cambiar el fondo, ¿sí? Podría ser un marco. Tengo más opciones de programar la estética del gráfico, en base a lo que a mí me guste y a lo que yo quiera resaltar. Podemos graficar, ¿sí? La función de densidad de nuestro valor, también lo veíamos, ya lo vimos cómo graficarlo con el R base. No cambia mucho, volvemos a ver el comando ggplot con con las mismas especificaciones. Vamos a usar esta base de datos, quiero graficar en el eje X esta variable. Vean que acá yo al geom density no le hice ninguna especificación. Ustedes si quieren cambiar el color de la línea, la forma de la línea, si es continua, si es quebrada, si es más ancha, si es más angosta, se lo pueden cambiar. Volvemos a setear los títulos de cada una de los ejes y el título, ¿sí? En este caso yo solo el eje pesa en gramos de cuicas de agua. Así, sencillito. Si vemos, tiene el mismo fondo, la misma estética, el mismo tamaño de letra, la misma fuente de letra que el gráfico anterior. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiarle todas esas cosas, en base a lo que a nosotros nos guste. Si queremos agrandar la letra de los ejes, podemos. Si queremos agrandar la letra de los títulos de los ejes, podemos. Si queremos ponerle otro color, otra fuente, podemos. Podemos manipular mucho más los elementos de nuestro gráfico con estos paquetes, con este paquete. Vamos a hacer un gráfico de puntos, ¿sí? Para dos variables, en este caso estoy graficando dos variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? En el comando ggplot, vean
¿sí? Que no cambia mucho. Yo estoy seteando la base de datos, ¿sí? Lo único que hice fue agregarle data igual a datos. Pero si yo pusiera datos solo acá, funciona igual. Voy a especificar en el comando geonPoint las variables que quiero graficar y el color, ¿sí? Que puede ser, en este caso yo al color se lo estoy dando con una variable categórica, con una variable cualitativa, porque me interesa ver ese contraste, ¿sí? De la relación peso-largo corporal de acuerdo al sexo en mi población de estudio, porque a mí me interesa ver eso. Si a mí no me interesara ver eso, podría básicamente, sencillamente plotearlos eh, con el mismo color, no hacer esa división, ¿sí? Le agrego el título, como veníamos viendo con GG Title, y tenemos esta salida de acá. Lo que vemos en este gráfico es la tendencia que hay en el peso y el largo corporal de los individuos que nosotros medimos, ¿sí? Yo acá no seteé los nombres de los ejes para que ustedes vean que igual por defecto me pone el nombre de la variable que yo estoy usando. Si yo no especifico un nombre en particular, un título en particular eh, para ese eje. Si yo no viera, ¿sí? Supongamos que no vemos el título, tapen el título y ven el gráfico, y el gráfico está incompleto porque yo no sé en qué escala está el largo corporal y en qué escala está el peso. Entonces, esto lo puse así para que ustedes vayan viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros programamos? Si no programamos nada, si no le decimos absolutamente nada, me va a poner los nombres de los ejes de acuerdo a la variable que yo puse. Si mi variable se llamaba 1, me va a poner en el eje 1. ¿Sí? Bien. Los puntitos son chiquititos. La verdad que visualmente esto, al menos para una presentación, no me estaría siendo de mucha ayuda porque obligo, ¿sí?, a la persona que me está escuchando y que está viendo la presentación a enfocar muchísimo los ojos para poder identificar alguna variación en esos datos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo agrandar los puntos. ¿Cómo los agrando? Dentro del comando geonPoint con la función size. En este caso yo exageré para que se vea el contraste, ¿no? De pasar de esto a esto. Puedo ponerle el tamaño que yo quiera. Acá, por ejemplo, este es un tamaño que no es el más feliz porque vemos que se superponen los puntos. Acá veíamos que teníamos que hacer mucho esfuerzo para ver dónde estaban ubicados los puntos en el gráfico, y acá lo que vemos es que se nos superponen los puntos y es más difícil quizás entender a qué valores están haciendo referencia. También podemos manipular, ¿sí?, la transparencia de esos puntos. Y esto lo vamos a hacer con este comandito de acá, con alfa. Si vemos, voy a dejar ahí quietito, tenemos, voy a llevar para arriba. Antes habíamos programado los valores, ¿no?, las variables que queríamos en cada eje, con la división de colores por esta variable que era una variable categórica, en un tamaño .6. Ahora le vamos a agregar, con el comando alfa, ¿sí?, la transparencia que le queremos dar a ese punto. A veces, cuando ploteamos, cuando graficamos distintas cosas o distintas relaciones, ¿sí?, y le vamos a agregar los puntos de datos para ver las observaciones que tenemos para esto que estamos queriendo graficar, nos puede pasar de que nos queda como muy cargado visualmente el gráfico. Entonces el comando alfa lo que nos permite es atenuar esos colores y reducir, si uno quisiera, la atención sobre eso que estamos graficando. Lo vamos a ver un poquito más adelante con otro ejemplo. También podemos, en vez de tener colores, ¿sí?, volvamos a lo mismo. Si solo podemos poner gráficos en escalas de grises, entonces uno podría apelar al uso de distintas formas en esos puntos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Acá teníamos establecido call igual a la variable que queríamos utilizar para diferenciar esos puntos. Acá vamos a usar el comando shape, ¿sí? Entonces lo que hace es darle, por defecto, una formita distinta a cada uno de los niveles de esa variable que yo estoy queriendo especificar en este gráfico de relación del peso con el largo corporal.
Volvemos a los colores para mostrar esto. Acá es lo mismo, ¿sí? Que veníamos graficando. El peso en función del largo corporal, dividido por sexo con un tamaño de 0.6, y le vamos a agregar el Facet Grid o Facet Wrap, también se puede usar, ¿sí? Que lo que dice es dividime con esta simbología acá, le estoy pidiendo que me divida en columnas el gráfico. Entonces, si yo voy a mi gráfico, lo que veo es que el eje Y es igual en los dos y el eje X es igual en los dos. La diferencia es que como yo estoy particionando el gráfico de forma vertical, se va a repetir la escala del eje X en la segunda, en la segunda ventana. Y yo en este caso lo particioné en base al uso del suelo. Entonces, ¿qué tengo acá? Básicamente los datos que observé en todo mi estudio. Porque tengo los individuos que capturé y que estudié en cultivos en función del sexo, ¿sí? Cultivo en función del sexo, las hembras en rosado, los machos en celeste, y los valores de peso y largo corporal que pudieron haber tomado, ¿sí? Esos individuos. Lo mismo para la reserva. Y tengo ploteados todas las observaciones que yo hice. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la función que cumple este gráfico, la verdad que describe bastante el dato crudo que yo tomé en campo, ¿sí? Puedo ver algunas tendencias, puedo ver algunas diferencias, ¿sí? Puedo ver que acá hay un poquito más de puntos que acá. Puedo ver que hay un poquito más de puntos azules que de rosado en los dos. Y que hay ciertas acumulaciones de datos. Entonces, no es que están dispersos por todos, sino que hay grupitos de datos, ¿sí? Que esos grupitos de datos tienen una característica. Acá, por ejemplo, vemos que hay dos hembras que miden y pesan los valores mínimos, ¿sí? de largo y valores medios de peso. Y vemos que también hay hembras y machos que tienen los largos máximos y que tienen pesos entre valores medios y altos de los que registramos. O sea que podemos ver un poco más cómo se comportan nuestros datos con este gráfico. A mí me parece mucho más visual, ¿sí? Aparte es re divertido porque le podemos poner colorcitos, formitas, un montón de cosas. Si yo quiero poner el fondo blanco, puedo poner el fondo blanco. Si quiero poner el fondo negro, puedo poner el fondo negro. Puedo modificar muchísimas cosas en este gráfico. También puedo hacer transformaciones estadísticas, exploratorias, o si yo ya tengo un modelo, graficar la relación que estoy viendo en ese modelo, ¿sí? Entonces, seguimos con el mismo, ¿sí? ggplotDatos. EonPoint sigue la misma estructura que veníamos graficando porque queremos mostrar esta relación todavía. Acá le puse un tamaño punto más chiquito. Ven que algunos se siguen superponiendo, pero en general se visualizan un poco mejor. Y con este comando geomSmooth, lo que voy a hacer es pedirle que me grafique esta relación del peso en función del largo corporal con un método, en este caso, un LM, un modelo lineal, una relación lineal, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para ver si hay una tendencia estadística en mis datos. Para poder ver si efectivamente el peso aumenta cuando aumenta el largo corporal. Que es algo, ¿no?, que uno diría, y sí, es lógico que sea más grande si pesa más. Pero bueno, acá justo este ejemplo, ¿no?, sería raro que escape de la lógica, pero está viola para mostrar, ¿no?, cómo se pueden dar estas relaciones. ¿Sí? No creo que haya una relación lineal negativa, pero bueno. Y esta, ¿sí?, sombrita gris que vemos acá, es el error que nosotros podemos tener. Y es la variación en esa relación, que puede estar dada. Porque efectivamente la relación no es lineal perfecta, porque tenemos pocos datos, porque los datos son muy dispersos, por un montón de razones que las podemos ver después. Pero para tener una idea de cómo es esta relación, antes de hacer un modelo, bueno, tenemos una forma de plotear esa transformación estadística de manera exploratoria. Y también, si ya sabemos que existe esta relación estadística porque ya tenemos un modelo que nos sustenta estadísticamente esa relación, y bueno, podemos graficar directamente esa relación. Podemos pedirle que esa transformación estadística la haga, ¿sí?,
y que me diferencie las líneas en base a otra variable. En este caso, yo le puse el uso del suelo. Podría haber sido en base al sexo, porque lo que estábamos graficando era la relación largo corporal peso en función del sexo. Pero vean que yo también le puedo agregar una cuarta variable, si quisiera, ¿sí? Porque este comando lo que hace es un gráfico independiente de los puntos. Uno grafica con las mismas variables porque tiene una lógica a la hora de mostrar ese gráfico, de mostrar esos resultados en ese gráfico, ¿sí? Pero yo acá, por ejemplo, puedo mostrar otra relación. En este caso, con uso del suelo. Y lo que me hace con line type es darme para, por ejemplo, el uso del suelo cultivo, una línea continua, y para el uso del suelo reserva, una línea punteada, ¿sí? Y lo puedo, ¿sí? Particionar. En este caso, sigo usando el comando FacetGrid, existe el FacetWrap, WRAP, también para hacer lo mismo, se pueden usar los dos comandos. El FacetGrid, para que lo haga horizontal, es decir, que me particione el eje Y y no el eje X, como habíamos visto hoy, hay que especificar, ¿sí? Que me haga filas que sean la variable de uso del suelo. Entonces, lo que yo veo, acá, por ejemplo, en el GeoSmooth, yo no le puse el que me lo divida por tipo de línea, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a ver es la relación del peso con el largo corporal de todos los individuos en dos gráficos, uno para cultivo y uno para reserva. ¿Sí? Hay muchísimas formas de programar y repito, va a depender de lo que yo quiero mostrar o de lo que yo quiero ver. Primero de lo que yo quiero ver, ¿no? Porque estamos todavía en la parte descriptiva, en la parte de empezar a toquetear nuestros datos, a mirarlos, a ver qué es lo que nos están diciendo, qué tendencia nos están mostrando. Entonces, primero partamos de ahí. El gráfico va a tener lo que yo quiera ver, lo que yo necesite ver. Y en el momento de que yo tenga que exponer esas tendencias, esas relaciones que yo vi, el gráfico va a contener lo que yo quiero mostrar. Tengo que tener muy en claro qué es lo que quiero mostrar y cómo. Puedo graficar, seguimos con el ejemplo de peso en función del largo corporal, ¿sí? Lo puedo graficar con líneas, line específico, ¿sí? Las variables que quiero graficar en cada uno de los ejes que quiero graficar, le pongo el título, fíjense que yo de vuelta no seteé los nombres de los gráficos, de los ejes, perdón. Entonces podría estar hablando de largo corporal en papas, de peso en lo que se te ocurra, ¿sí? Todo, o sea, nosotros porque sabemos que acá la escala es en centímetros y acá la escala es en gramos y porque lo pusimos en el título, pero acá también tiene que estar específico. Me río sola con el ratón con el sorbito porque es así, estamos todo el tiempo con la expectativa como, bueno, sí, no, uno aprende a programar programando, no queda otra. Entonces, todo lo que ustedes puedan creer que entendieron de estas explicaciones, pues no miselas, probablemente les genere error, probablemente estén peleando un ratito con el R en el momento que quieran graficar los datos. Estas bases de datos son bastante amigables porque están hechas para que estas cosas funcionen, o sea, nosotros probamos esos datos para que esto funcione, pero después, en la realidad, nuestros datos no están tan perfectos, nuestros datos no son tan amigables, nuestros datos quizás no tienen estos picos, ¿sí? Entonces, todo puede malir sal a la hora de plotear y de graficar y de programar en R. Vamos a ver qué podemos cambiar, ¿sí? Podemos pedirle que nos dé dos líneas distintas. Cualquier cosa que yo quiera diferenciar por colores, si no especifico los colores que quiero, me va a dar por defecto el rosado y el celeste, ¿sí? Que son muy bonitos, quedan muy bien juntos, pero a veces uno se cansa de ver gráficos en rosado y celeste. Después de esta clase no van a querer ver más esos colores. ¿Cómo programamos esto? Bueno, lo que vamos a hacer es, en el comando geometry, después, ¿sí? en aesthetic, en AES, ahí le vamos a programar que el color esté diferenciado por el uso del suelo, dentro de ese paréntesis. Y después le vamos a pedir que nos ponga un solo tipo de línea con un tamaño de 1. ¿Sí?
Acá lo mismo, la única diferencia es que en vez de plotear el uso del suelo, ploteo el sexo. Muy heteronormativo nuestro grafiquito, por defecto, ¿sí? Podríamos cambiarle los colores si queremos. Tipo de línea, una sola, tamaño 1. Bien. Gráficos de barra, ¿sí? En los gráficos de barra se complica un poco más cómo programarlo, porque si nosotros usamos, no especificamos ciertas cosas, nos va a permitir solo graficar un eje. Vamos a verlo de a poquito, ¿sí? Vamos a seguir programando, pidiéndole a ggplot que use como base de datos nuestra base de datos que creamos, que en este caso se llamaba datos. Con el comando geonvar le vamos a decir que queremos graficar el uso del suelo en el eje X. El título podemos cambiar los nombres de los ejes, como veníamos hablando, con ilab, xlab. Vamos a ver el gráfico que nos sale. Horrible, monocromático, en gris, muy triste nuestro grafiquito. Pero, ¿qué es lo que nos graficó? La frecuencia, el conteo, ¿sí? geonvar, por defecto, grafica el conteo. Grafica la cantidad de veces que aparece esa variable. Sería como, casi como un gráfico de barras de frecuencia absoluta de nuestros niveles de la variable. ¿Sí? Veamos qué pasa después. Seguimos en lo mismo. ¿Sí? Acá fíjense que yo había seteado la variable x en geonvar, pero también la puedo setear en ggplot directamente. ¿Sí? Vean que es casi lo mismo, solo que cambian algunas cosas de lugar. ¿Por qué no seguí la misma lógica de seguir programando acá? Porque lo van a ver desde de las dos formas. ¿Sí? Porque de las dos formas es válido. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? A ggplot que en función de mi base de datos me grafique en el eje X el uso del suelo diferenciado por sexo, que lo grafique como un gráfico de barras, y con esto, con position dodge, lo que le voy a decir es que me separe, ¿sí? Que me separe las dos barras. Si yo le pongo acá, por ejemplo, position fill, me va a poner barras acumuladas. De esta forma, son barras independientes. Como no le especifique nada más, lo que me va a dar por defecto es el conteo de la cantidad de veces que aparece las hembras en cultivo, los machos en cultivo, las hembras en reserva y los machos en reserva. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá se complejiza un poco más y acá es donde todo puede fallar y normalmente todo falla siempre. Es difícil graficar en un gráfico de barra con ggplot una variable cualitativa con una variable cuantitativa. Muchas veces les va a pasar que si no programan ciertas cosas, les va a mostrar las frecuencias relativas de esas variables, les va a mostrar la suma de los valores, ¿sí? De la variable que ustedes quieren graficar en el eje Y. Si yo quiero agregarle al gráfico de barra un eje Y, una variable más en el eje Y, tengo que especificar en geonvar stat igual identity. Eso me va a permitir agregar una variable más y me va a permitir decirle que lo que yo quiero es que me muestre el valor de esa variable que yo estoy agregando. ¿Se acuerdan que yo acá lo que les dije era que la opción por default era el stat count, los conteos? ¿Cuántas veces aparece esta sola variable? Yo, si acá le quiero agregar una variable en el eje Y, no va a correr, no me va a dar un gráfico, me va a dar error. Para poder graficar otra variable, sí o sí tengo que setear stat igual identity, y ese identity lo que nos va a permitir es graficar el valor de la variable en el eje Y. Si yo le pongo position dodge, me separa las barras y me va a dar los valores máximos que puede tomar el peso en gramos de las zarigüeyas en cultivo en función del sexo. ¿Sí? Fíjense qué cantidad de información que yo tengo en este gráfico.
Si yo le pongo position fill, me va a dar las barras acumuladas. Que ahí ya no va a ser interpretable, tan fácil de interpretar las diferencias. Si yo acá lo que estoy viendo es que las hembras en cultivo toman valores un poco más altos en el peso que las hembras en reserva. Y que los machos en cultivo y en reserva toman valores máximos similares. Un gráfico descriptivo de nuestros datos, tenemos mucha información acá. También podemos hacer gráficos de barra con el comando geomcall, que sigue la misma lógica, ¿sí? Podemos graficar conteos, proporciones, frecuencia de los datos, podemos graficar el valor del dato si especificamos, ¿sí? El stat igual idem. Si nosotros queremos graficar los valores crudos de una variable cuantitativa, en mi opinión personal, es mejor usar un gráfico de líneas, de puntos o un boxplot. ¿Sí? En mi opinión personal. Esto va a quedar a criterio de cada uno. Muchas veces, para hacer un gráfico de barra de variables cuantitativas, hay que transformar nuestra variable cuantitativa antes, ya sea calcular un promedio, calcular un valor máximo, y lo que vamos a graficar en definitiva es eso, el promedio y el valor máximo. Yo les decía hace segundos que esta barra lo que nos muestra, es los valores máximos que pueden tomar. ¿Sí? Yo no puedo sacar otra interpretación del alto de estas barras. Yo no puedo decir que que el alto de estas barras me representa 10 individuos. No está esa información acá. Solo me muestra el valor máximo, ¿sí?, que nosotros registramos del peso para cada uno de los sexos en cada uno de estos usos del suelo. Si bien el gráfico nos da un montón de información, hay información que nos falta. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo mismo que les venía diciendo. Hay que tener en claro qué es lo que quiero ver y qué es lo que quiero mostrar en el gráfico. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un gráfico de caja. Muy bonito, una escala de grises, ¿sí? Le digo a ggplot que use esta base de datos, que la busque, que de acá va a sacar la información. Con el comando geonboxplot voy a especificarle que quiero estos dos ejes. En el eje X el uso del suelo y en el eje Y el peso. Si yo lo pongo hasta acá, hasta este último paréntesis, me va a generar el gráfico de caja, que tiene muchísima información, ¿sí? Pues tiene las medias de posición y dispersión. Ahora, yo le puedo agregar con geomjitter los puntos de observación. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo, ¿sí?, que yo vea el gráfico de caja pelado, como lo veníamos graficando antes con el rebase, a que yo tenga una dimensión de las observaciones que tuve. Porque me puede pasar que yo haya tenido, por ejemplo, solo 5 registros en cultivo y 25 en reserva, y yo no vea diferencias, ¿sí? Pero quizás esas diferencias no las veo porque capturé un número muy bajo de individuos en cultivo. O al revés, que yo vea diferencias muy marcadas y que en realidad esa diferencia marcada está dado por el sesgo de captura que yo tuve, ¿sí?, de detección que yo tuve. Entonces, ¿cuál es la ventaja de también graficar los puntos y la dispersión de los puntos de observaciones? Que una persona que no conoce los datos puede, solo con el gráfico, llegar a una conclusión, a una interpretación mucho más acertada o fina, ¿sí? Entonces, a cualquier tipo de gráfico, nosotros le podemos agregar con GeoJitter las observaciones. En este caso, a mí me interesa mostrar las observaciones del peso en cada uso del suelo, entonces mantengo la misma estética. Le digo que quiero que los puntos tengan un tamaño 2, ¿sí? Con un tamaño y con width también veo el tamaño y la separación de los puntos. Y con alfa, ¿sí?,
la transparencia de esos puntos. Entonces no es algo a lo que yo le presto atención de entrada le presto atención al box plot, pero están ahí los puntos, yo los puedo ver. No es lo que más me llama la atención porque quiero graficar las medidas de tendencia o de posición, pero están los puntos ahí, entonces yo puedo usar esa información de los puntos para completar la interpretación de mi. Acá, por ejemplo, yo le saqué el GeoJitter, ya no me importa mostrar las observaciones, no es que no me importa, pero para lo que va el ejemplo, o quizás sí, capaz que no me importa, no quiero mostrar las observaciones, sino que quiero mostrar las diferencias nomás, porque bueno, no sé, hice un estadístico y el estadístico me dio que el peso de los individuos tenían una diferencia significativa entre los sexos, pero no entre los cultivos, no entre los usos del suelo, o al revés. Sí entre los usos del suelo, pero en cada uso del suelo no había diferencia entre los sexos. Si yo quiero graficar eso, y no me importa la cantidad de observaciones, porque es un resultado estadístico, entonces quiero mostrar, quiero ponerlo en un grafiquito lindo con colorcitos muy heteronormativos, lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué hago? En la función boxplot, establezco que quiero que me grafique en el eje X el uso del suelo, acá lo vemos, cultivo, reserva, en el eje Y el peso en gramos, ¿sí? Y que me lo divida por sexo. Entonces tengo dos cajitas, ¿sí? Para cada uso del suelo, una rosadita para las hembras, una celestita para los machos. Y este gráfico también me da muchísima información, que puede ser estadísticamente relevante o no, pero me describe un poco más los datos, ¿sí? Repito, si yo veo este gráfico así, sin título, sin escalas, la verdad es que no me dice mucho, porque puedo estar hablando de el peso de, no sé, ratas en el uso del suelo, o el peso de, no sé, el peso seco de alguna planta que los sexos están en pie separados, ¿sí? No sé por qué me interesaría cambiar, no diferenciar eso en pesos, pero bueno, estoy tirando ejemplos para que ustedes se den cuenta que uno podría interpretar lo que se le antoje si no tiene más especificaciones el gráfico. Bien, acá, ¿qué es lo que vemos? Veamos, vuelvo al gráfico anterior. Las cajas son grandes, ¿sí? Están como estiradas, más allá de que tienen que ver con los datos. Vemos que hay como los límites, los valores extremos llegan como muy al límite del gráfico. Si yo le puedo cambiar la escala al gráfico, la puedo setear. En este caso yo le dije quiero que empiece en 400 y que termine en 800. Entonces, visualmente, a mí me gustó un toquecito más. Queda más enmarcadito en el centro del gráfico. Puedo pedirle que también le agregue más breaks, más cortes con, por ejemplo, esto está yendo de 100 en 100, entonces acá podría decir 450, 550, 650, 750. Se lo puedo setear con este comando. Así como con este comando también puedo setear los nombres del eje y con scale X continuous, con los nombres y límites de los ejes del eje Y. Otro gráfico que también nos muestra un poco la tendencia que siguen nuestros datos o la distribución de nuestros datos o qué tan variables son nuestros datos son los gráficos de Violin. Son muy bonitos, sobre todo cuando hay mucha variabilidad en los datos que nosotros vemos, toman distintas formas. La forma tiene que ver a cómo se dispersan nuestros datos. ¿Dónde están más acumulados? ¿Dónde menos? ¿Qué tanta diferencia hay entre los valores? ¿Sí? Por eso este es como más alargadito, se pansea y después se alarga y este es como más tipo urnita. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Con el comando geom-violín. En este caso yo con el comando fill le dije que me los haga en azul. Volvemos lo mismo, yo seteé mi estética, mis ejes en el comando ggplot, lo podría haber seteado acá adentro también. ¿Sí? Estas son muchas formas, vean que se puede programar de muchas formas lo mismo, ¿sí? Y que a su vez cada tipo de gráfico va a tener características y particularidades y especificaciones eh, particulares, valga la redundancia, por cada tipo de gráfico.
Yo además al gráfico de violín le puedo agregar las medidas de posición. En este caso le agregué la media. ¿Cómo lo hago? Bueno, vean, esta parte es exactamente igual a esta parte. Solo le sumo el stat-summary, en donde le digo al R que me grafique la media, ¿sí? Con una línea, una barra cruzada, con este tamaño, 0.5, y con este color, negro. Y ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo podría ver? Y que las medias son sustancialmente distintas entre usos del suelo. Y acá veo que la acumulación de datos está más cercana a la media, ¿sí? Y en la reserva veo que la acumulación de datos no está tan cercana a la media, no la está incluyendo del todo a la media. Puedo interpretar más cosas de esto, ¿sí? Y si le agrego el título y le agrego bien los nombres de los ejes, más aún todavía. También le puedo pedir que me cambie, que me lo divida a esos datos de acuerdo a otra variable, en este caso otra variable categórica, que es el sexo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, lo podemos especificar tanto dentro de GeoViolin como dentro de ggplot. Yo acá lo especifiqué adentro de ggplot. ¿Sí? Le dije que me grafique en el eje X el uso del suelo, en el eje Y el peso, que me los divida por sexo y que me haga un gráfico de violín. Y eso es lo que veo acá. ¿Para qué me sirve esto? Para ver cómo se distribuyen los datos y para mostrar cómo se distribuyen los datos en función del sexo para cada uso del suelo. ¿Sí? De vuelta, es un gráfico que me puede servir para describir mis datos y es un gráfico que me puede servir para describir alguna conclusión. Hay muchísimos tipos de gráfico. Acá yo le hice un mini print, ¿sí? Para que les quede en el PDF, pero vamos a mirar, ¿sí? El R-Graph Gallery. Ahí les puse el link. Donde vamos a ver, voy a achicar un poquito la pantalla, encima tengo un par de publicidades. Vamos a ver todos los tipos de gráficos que podemos hacer, ¿sí? En R. Vamos a entrar, por ejemplo, a los de violín. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿sí? Tenemos como varias opciones para explorar, ¿sí? Y tenemos no solamente los ejemplos en comando, vamos a entrar en este para que vean. Voy a agrandar un poquito más ahora. Es un gráfico de violín con un gráfico de boxplot adentro. Más completo, casi imposible. Vean que en este ejemplo los violincitos, los gráficos para cada una de las variables tienen forma distinta. Esto es lo interesante de este tipo de gráficos, ¿sí? Que me permite ver mucho más explícito cómo se distribuyen los datos de cada una de mis variables. Y además, acá tienen todos los comandos, las librerías, los comandos, tienen para hacer en la base de datos aleatoria, para que puedan ustedes reproducir estos códigos en su R, y no necesiten cargar ni descargar cosas. Y además tienen una parte teórica, ¿sí? Tiene la explicación teórica de lo que estoy graficando con este tipo de geometría. Y así para todos. Vamos a volver para atrás, ¿sí? Tenemos mucho, por ejemplo, voy a abrir uno que no lo expliqué, que me parece muy lindo y que muchos lo pueden usar en algunas disciplinas. Pido disculpas si escuchan los perros aullar, justo pasaban bomberos. Las particularidades de grabar las clases en home office. Bueno, retomo. Estos son gráficos, ¿sí? De barras circulares. Una locura, un espectáculo, me encantan. No sé en qué momento podría tener suficiente cantidad de datos como para hacer algo así y que quede lindo, ¿sí? Pero vean que hay, repito, ¿no? Tienen todos los comandos para hacer las bases de datos con datos aleatorios, para que los puedan plotear y que no les salte ningún error y puedan ir amigándose con los códigos, ¿sí?
Hay muchas opciones para hacer gráfico, muchas, muchísimas. Y esta página, ¿sí? Nos muestra, no voy a arriesgarme a decir todas, pero la mayoría, con sus especificaciones, con los cambios que les podemos hacer, con ejemplos, ¿sí? Les recomiendo que cada vez que quieran pensar un gráfico, que cada vez que quieran expresar algún dato en gráfico, primero surfen, además de primero no establecer qué es lo que yo quiero mostrar o qué es lo que yo quiero ver, una vez que me puse de acuerdo conmigo mismo de eso, que surfen en esta galería para ver qué gráficos pueden hacer que estén por fuera de la lógica más formal que seguimos muchas veces en la academia, porque hay muchísimas opciones y muy lindas. Y no tenemos que dejar de recordar que cuanto más lindo, llamativo, sencillo e informativo sea nuestro gráfico, más vamos a captar la atención de la persona que nos esté leyendo o escuchando. Entonces yo voy a hacer una presentación a un congreso y le pongo un gráfico de líneas en blanco y negro y la verdad es que podríamos hacer algo mejor y hacer un gráfico un poco más lindo que llame la atención, ¿sí? Del espectador, que lo atrape, que lo invite a analizar conmigo ese gráfico mientras yo estoy hablando de mis datos. Porque más allá del dato en sí, nosotros estamos mostrando todo un laburo teórico detrás, toda la aplicación de nuestros recursos, ¿sí? Intelectuales, de nuestros recursos físicos, de nuestros recursos económicos, que nos permitieron llegar a ese dato, al análisis de ese dato y a la generación de esa información o pensamiento o conclusión crítica. Entonces, seamos inteligentes, tratemos de divertirnos a medida que vamos haciendo esto, pero también seamos estratégicos a la hora de mostrar las cosas. Divino mi discurso, la mayoría de las veces llegamos a los congresos hasta el cuello de cosas y terminamos mostrando un gráfico de línea, pero bueno, nos invito a todos a replantearnos esto, ¿sí? De que no es solamente un gráfico estadístico, hay mucho detrás de ese gráfico estadístico y vale la pena que nosotros disfrutemos a la hora de hacerlo, de mostrarlo, de explicarlo y que también disfrutemos de que nos prestan atención y de que podemos llamar la atención. Podemos vender nuestro trabajo solamente con un gráfico. Seguimos, así no me pongo tan filosófica. Gráficos temporales, no nos vamos a meter mucho en esto porque son gráficos complejos, son gráficos, uno lo ve y dice, re fácil de graficar, la verdad que no, tiene que tener una estructura muy particular los datos, ¿sí? Vamos a usar, además de la librería Tidyverse, acá no vamos a usar solo ggplot, vamos a usar también esta otra librería que es Lubritate, que nos va a permitir configurar nuestra base de datos con una variable tiempo, con una variable fecha. Acá hice un muestreo aleatorio de fechas, ¿sí? De 2015 al 2021, mensuales con 12 meses, y voy a tener 12 filitas, voy a ver acá, de la 1 a la 12, aleatorias, ¿sí? Vean que los meses van cambiando, que no se repiten, y le voy a configurar, ¿sí? Como fecha. A este objeto que creé acá en F, con este comando as.date, lo que le voy a decir es que me lo guarde en el objeto fecha, pero con el formato fecha. Que sea una fecha, que sea un año, un día, un mes. Generé también aleatoriamente un muestreo de datos, ¿sí? De 12 datos para un objeto rural, un objeto urbano y un objeto periurbano que vayan entre estos valores. Hice un data frame con toda esta información, ¿sí? En donde le pedí que me ponga como primera, le voy a pedir que me ponga en la primera columna, ¿sí? Bueno, sería en la segunda, la primera columna es el número de observaciones, la segunda columna, la fecha, que le ponga de nombre a esa columna fecha. En la tercera, en este caso, el uso del suelo, de la tierra, que le ponga el nombre, el uso de la tierra, ¿sí?
a los valores que son, en este caso, yo imaginé un conteo de casos de leishmaniasis. Entonces le voy a pedir que me ponga en la columna, en la última columna, que le ponga el nombre casos, que va a ser los valores que tomaba cada una de estas variables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo en esta base de datos que acabo de crear? Tengo los datos de casos de leishmaniasis en 3 usos del suelo distintos durante un periodo determinado de tiempo. Casos, en este caso, para la redundancia, que son anuales. Yo especifiqué el mes, porque nada, pero no tengo los años completos, ¿sí? Y puedo, una vez que hice esta base de datos, una vez que hice todo este camino recorrido de configurar mi data frame, puedo utilizar ahora sí los comandos de ggplot para graficar. Más fácil, el más fácil es, por ejemplo, le digo a ggplot que use esta base de datos, que en este caso se llama data, que en el eje X me grafique la fecha, que en el eje Y me grafique los casos y que lo grafique como una línea. Y acá veo mi serie temporal de los casos por año de leishmaniasis en Misiones. Ejemplo, ¿sí? Le puedo pedir que esa línea, ¿sí? Que esos datos, ¿sí? Me los divida de acuerdo al uso de la tierra. Entonces le pongo color igual uso de la tierra, grafico la línea y le voy a pedir que me ponga un puntito en cada uno de los valores del quiebre de esa línea. Y me sale este gráfico de acá. Otra serie temporal, otro gráfico de tiempo, ¿sí? De los casos de leishmaniasis en Misiones por año de acuerdo al uso de la tierra donde se dieron. Puedo pedirle que me lo haga con barras, ¿sí? Recuerden siempre, para graficar un eje Y necesito configurar el start en identity, que para que sean columnas individuales, independientes, que la posición sea Dodge. Acá tengo ¿sí? Los colores por defecto, rosado para periurbano, verde para rural, celeste para urbano. Ordenados en orden alfabético. Vean que me lo ordena alfabéticamente y le asigno un color alfabéticamente. Y tengo mi grafiquito de barra, en donde yo puedo ver que, por ejemplo, a ver, vamos a, no sé, acá, en este periodo de tiempo determinado, yo puedo ver, ¿sí? Que es entre 2016 y 2017, puedo ver cómo se dieron los casos en determinados meses del año, ¿sí? Puedo graficarlo en forma de área, también, con este comando de acá, gemArea, le seteo que el alfa, que la transparencia del área sea 0.5, de manera tal que si yo me posiciono, por ejemplo, acá, puedo ver las líneas de corte, ¿sí? Tanto del eje Y como del eje X. Si quiero mejorar los ejes, también puedo setear los ejes, ¿sí? Con todos los comandos que veníamos viendo hasta ahora. Si le quiero agregar un título, solo pongo un más, ggtitle, y le pongo el título entre comillas dentro de los paréntesis. Podemos hacer mapas interactivos. A mí me voló la cabeza saber que se podían hacer mapas interactivos en R. Un mapa con el que yo pudiera darle una animación a ese mapa. Que no sea solamente en 2D, que no sea una impresión plana, que yo pueda ver otra información o más especificaciones de la información de gráfico dentro del gráfico, ya sea porque se mueve, porque aparecen y desaparecen cosas, o porque puedo seguir una tendencia y posicionarme en algún lado y que me salga un cartelito de a qué valor responde ese punto donde yo me estoy posicionando. Y para eso vamos a necesitar estas dos librerías, ¿sí? Y con el comando XTS, lo que vamos a hacer es pedirle que me grafiquen el eje X, ¿sí? Que me tengan en cuenta en un eje X los casos, y en otro eje, o sea, esos casos ordenados por fecha. Y lo que voy a hacer es, con el comando dgraph, plotear esa nueva base de datos que hice con esas características
guardarlo en un objeto, cuando yo llamo un objeto me sale esta hermosura de acá. Esta hermosura acá tiene limitaciones porque los datos son, tienen límites, los datos son hechos son pocos datos y bueno, nada, responden a este ejemplo aleatorio que creé para explicarles, pero a mí me encanta esto. Ojalá pudiera hacer esto con mis datos. Ojalá tuviera datos tan lindos para hacer esto. Pero, por ejemplo, yo me voy a posicionar en este puntito de acá, donde está mi punto rojo, y vean ustedes que por encima del gráfico me muestra la fecha, 30 de septiembre del 2015, una hora, que bueno, en este caso nosotros no contemplamos hora, así que tiro una hora por defecto, y el valor de ese punto. Es decir, yo ahí, el 30 del 9 del 2015, tuve 25 casos de leishmaniasis notificados para la provincia. Increíble, un espectáculo, un aplauso a la gente que creó esto. Ojalá puedan darle uso en sus respectivos trabajos, en sus respectivas líneas, porque la verdad esto es divino. Obviamente solo lo podemos hacer, ¿sí? En una presentación, en un video. No vamos a poder jugar con esto pegado en un Word probablemente, pero bueno, digo, es una opción muy divertida para poder mostrar, ¿sí? Estas series temporales. Incluso hay gráficos interactivos para otras cosas también, no solamente para esto. Yo lo mostré acá porque, nada, está bueno justo en este caso ver esa información, ¿sí? Vamos a ver un poquito sobre gráficos de redes. Si los gráficos de redes, gráficos web, Spider, Polar o Radar Chart, son gráficos que nos permiten ver relaciones entre los datos. Los gráficos de redes más sencillos, más básicos, en realidad estarían funcionando ¿sí? Para mostrarnos una descripción de esos datos. ¿Sí? Nos muestra otra forma, o sea, es otra forma de demostrar nuestros datos, de mostrar cómo se distribuyen y dispersan nuestros datos. La base de datos tiene que estar construida de una forma en particular. ¿Sí? Cada fila va a ser una entidad, cada columna va a ser una variable cuantitativa y vamos a tener dos filas iniciales que nos van a proporcionar el mínimo y el máximo de cada una de las variables. ¿Con qué librería vamos a trabajar? Vamos a trabajar con esta librería, FMS. ¿Sí? Hay otros gráficos de redes más complejos que se basan en la teoría de gráficos, que son los gráficos de redes neuronales o los gráficos de teoría de grafos, en los que las relaciones son más explícitas, no son solo descriptivos estos gráficos. Esto no lo vamos a ver porque es mucho más complejo y escapa al objetivo de este cursito taller, pero se los quería mencionar. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en estos gráficos? Los grafos son un conjunto de nodos y aristas. Nosotros vamos a tener nodos, ¿sí? Que van a ser elementos particulares, y las aristas van a ser las líneas que nos relacionan esos nodos, que pueden ser más cortitas si la relación es mucho más fuerte o cercana, más largas, podemos setearlas para que sean punteadas, de colores, que pueden estar dirigidas, es decir, que pueden tener, por ejemplo, una flecha acá, otra acá, o que no, en este caso son gráficos no dirigidos, ¿sí? Vean que acá tenemos, por ejemplo, una relación de casi todos con casi todos, el único que no se relaciona con todos es 3, y acá, sin embargo, tenemos una relación, ¿sí? Que es distinta. Uno se relaciona con 2, pero no se relaciona con 3, 2 se relaciona con 2, con 3 y 3 con 2, y ninguno de estos se relaciona con esto, ¿sí? Esto es un mundo aparte. Este tipo de gráficos o este tipo de análisis se usa mucho en expresiones génicas, en procesos metabólicos, en evolución, ¿sí? En filografía, escapa, repito, a los objetivos de este curso. Vamos a ir a los gráficos de redes, Spider o Radar Chat básico que podemos usar. Yo hice, como veníamos viendo con los comandos anteriores, una base de datos con datos aleatorios en donde establecí que tengo ciertos usos del suelo, ¿sí? Tengo 10 usos del suelo. Para esos 10 usos del suelo generé números enteros aleatorios que representan a dos especies.
yo estoy estudiando dos especies, pongamos de aves, ¿sí? Estoy viendo cómo se adaptan esas aves a distintos usos del suelo, cómo son las poblaciones de esas dos especies de aves en esos usos del suelo, como su abundancia, y lo que estoy graficando es eso, el valor de la abundancia para la especie A y para la especie B en esos 10 usos del suelo. ¿Cuál es la característica de este gráfico? El centro del gráfico es la ordenada al origen, es el cero. Cada uno de estos ejes corresponde a un uso del suelo. Y los valores de los puntos son los valores máximos que toma nuestra variable respuesta, en este caso la abundancia de estas dos especies, en cada uno de esos ejes. ¿Con qué lo podemos comparar? Con un gráfico de barra o con un gráfico de líneas. La diferencia es que nosotros acá lo expresamos de una forma visualmente distinta. ¿Sí? Podemos graficarlo también. Este es el mismo gráfico anterior. La especie A es que acá está en negro, acá está en este azul, celeste, verde, no sé qué color lo ven ustedes, y la especie B que antes estaba, perdón, en rosadito, ahora está en este color también rosado. Entonces vemos cómo es la tendencia de nuestros datos, ¿sí? En función de la abundancia de nuestras especies, en función de los usos del suelo. Particularmente creo que son difíciles de interpretar, complejos de interpretar. Yo no sé si me arriesgaría a hacer una interpretación más que la que les acabo de comentar, de que, por ejemplo, claramente, no sé si yo me voy al uso del suelo rural de subsistencia, para los que conocen Misiones, un uso del suelo rural de subsistencia podría ser, por ejemplo, las zonas de 2.000 hectáreas que tienen algunos cultivos, alguna cría de gallinas, algunas chacras de Andresito o de Banda, sí que no llegan a ser productivos, sino que son para consumo personal de las familias y de los habitantes de esa chacra. En este caso vemos, por ejemplo, que la abundancia de la especie A es claramente mayor respecto a la abundancia de la especie B. Pero sin embargo, en el rural mixto y en el rural monocultivo, un rural mixto podría ser, por ejemplo, una chacra un poco más grande en donde se dedican a producción de, no sé, huevos y de verduras para el comercio local. Y un monocultivo podría ser, por ejemplo, un campo de yerba o un campo de pino, o de tabaco, o de té. Entonces vemos que acá la abundancia de la especie B es más alta que la de la especie A, ¿sí? Pero si yo tengo que comparar en la misma especie, acá solo tengo la casualidad de que tengo dos usos del suelo en los que la abundancia es muy baja. Pero no es una tendencia que podamos ver fácilmente con cualquier dato. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer una interpretación de estos datos, de este gráfico. Si uno quiere describir los datos, y mejor un gráfico de barras, un gráfico de líneas, o un gráfico de puntos, y no esto. Esto es divertido, es lindo, sí, uno puede mostrarle demás, pero hay que tener ciertas reservas, ¿sí? O por lo menos yo las tendría. Este es, por ejemplo, otro gráfico en el que también hizo con datos aleatorios creados en R. Visualicé como ejemplo los casos de leishmaniasis en la ciudad de Puerto Iguazú en función de las características de las viviendas donde se dieron esos casos. Entonces lo que yo estoy graficando es el número de casos, ¿sí? En función de determinadas variables. Estas variables no necesariamente son excluyentes, ¿sí? O sea que se complejiza aún más, ¿sí? La interpretación de este gráfico. Pero es para que ustedes puedan ver, ¿sí? Que se puede aplicar a varios tipos de datos y de análisis y de descripción de los datos y análisis. Y que la lógica que siguen es la lógica de que el centro es la ordenada al origen y donde se ubica el punto es el valor máximo que toma en esa variable.
Si yo veo esto, lo que diría es, y quizás el uso del suelo, el lugar deforestado, no me están aportando mucho a que haya más casos o menos casos. Capaz menos casos sí, más casos no. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que plantear un tipo de manejo ambiental o la prevención de la enfermedad basado en un manejo, en un conocimiento ecológico y en un manejo ambiental apropiado, y orientaría quizás más los esfuerzos al control de flebótomos, al control y monitoreo de ratones, al control de árboles frutales y de gallinas. Como que enfocaría más a esas variables, si yo quisiera. Siendo como muy optimista en lo que puedo sacar de este gráfico. Y con eso terminamos. Les dejé unos ejercicios en el PDF de gráficos, ¿sí? Para que empiecen a jugar con esos gráficos, porque la parte de cálculo de frecuencia me parece quizás lo que menos problemática les puede generar. Entonces, estaría bueno que intenten hacer estos gráficos que están en estos ejercicios, que respondan el formulario y que se anoten todas las dudas, todos los errores que no puedan solucionar para, para charlarlos y resolverlos en el encuentro síncrono. Espero que les haya gustado la clase, que les haya servido, y cualquier duda o consulta, acá están nuestros mails, en el grupo de Telegram también, o por donde quieran, ¿sí? Pueden preguntar también por GitHub, pueden mandarnos un mensaje, pueden llamarnos, ¿sí? Así que estamos a disposición. Gracias, gente. Nos vemos pronto.